Hoy tenemos purificando sentimientos. Empezábamos con ese tema y luego dije qué costado vamos a elaborar, siendo un punto vivo de referencia. O sea que tenemos la tarea de ir purificando nuestros sentimientos y al mismo tiempo ser punto de referencia vivo para uno mismo y para los otros. ¿Qué es un punto de referencia, un punto vivo de referencia? Ser modelo. De alguna manera ser consistente con uno mismo, con lo que dice, con lo que hace, en todos los ambientes. Entonces vamos a ir viendo cómo purificamos nuestras sensaciones, nuestro sentir en distintos lados. Vamos a ir viendo cómo esto se ve en la familia, cómo se ve en la sociedad y vamos a ir viendo recursos que tenemos para purificar nuestros sentimientos, como son la reencarnación, en otra situación en la oración y en el servicio. Ese recorrido vamos a ir teniendo. Vamos a ver cómo rumbeamos y qué es lo que emerge en este tema. Elegí esta imagen en la familia porque me imaginaba, ¿sí? Tengo como una suerte de talento para imaginarme cosas, que aquí había un bebé y este bebé estaba mirando a su mamá como punto de referencia. Y la mamá me imaginaba que miraba a su esposo como punto de referencia. Y el esposo al hijito. Y el hijito no sabemos para quién miraría, quizás al papá, o luego bicicletea un poco y va a ver este bebé. En la familia, el punto de referencia tiene una suerte de oscilación. Nos pasa a veces, a las mamás, que admiramos a nuestros hijos, por ejemplo, cómo manejan el celular, cómo manejan la computadora, y son puntos de referencia. A ver, ¿cómo lo haces sin miedo, con tanta osadía? A veces, y en el mayor de los casos, los adultos tenemos que ser puntos de referencia para nuestros hijos. Y si adentramos en el mundo familiar, donde purificamos nuestros sentimientos, vamos a citarla a Juana de Ángelis a través de la mediunidad de Divaldo Pereira Franco en este libro que se llama Constelaciones Familiares. Y Juana nos transmite lo siguiente, que el hogar es, cuando constituimos en el hogar una familia, es la primera escuela del espíritu. En la familia empezamos a perfeccionar nuestro sentir, nuestro pensar, junto a los otros. Por eso también se llama que es el taller permanente donde se templan los sentimientos, las emociones, con ayuda de los grandes, ¿sí? Los adultos. Muchas veces nos pasa y sentimos que no es la familia ideal cuando vamos creciendo, pero en realidad es el grupo donde mejor son atendidas las necesidades de evolución. La educación, nos dice Juana de Ángelis, necesita rescatar los valores éticos y morales, elaborando la conciencia del deber, la responsabilidad delante de sí mismo, del prójimo y de la vida. Nos pasa en casa que muchas veces la mamá le dice al hijito mayor, pone la mesa, así tu hermano aprende que hay que colaborar en la casa. O no digas malas palabras que tu hermanito lo va a escuchar. A veces es un poco hincha los que somos hermanos mayores porque tenemos que ser referente de los más chiquititos. Y a veces los más chiquititos también son referentes. Mira cómo está ayudando, vos que sos más grandote no lo haces. ¿Quién se tiene que bañar? No, yo no, que se bañe el otro. Bueno, y uno es más dócil o más gustoso para el baño, bueno, empieza a ser referente, ¿sí? Para el otro hermano. Entonces, esta cuestión va a ir circulando, la vamos instalando, pero nosotros sabemos que un niño necesita educadores, necesita modelos. Por eso mamá y papá muchas veces nos damos cuenta de que tenemos que ser consistentes en esto, porque nuestros hijos son muy ávidos en donde hay grietas, ¿sí? Si nosotros le decimos, bueno, acostate temprano, mañana tenés que ir a la escuela porque no tenés que faltar, es tu compromiso. Si ven que nosotros no vamos a trabajar o decimos estoy enfermo porque no tengo ganas de ir, y no es así, dice ¿cómo? ¿Cómo es esta cuestión de la responsabilidad, del deber? En ese sentido, nuestros hijos nos convocan a que seamos puntos vivos de referencia, que seamos consistentes.
por ellos y por nosotros mismos, ¿sí? Avanza Juana de Angelis diciendo entonces que educar es ofrecer ejemplos, lecciones vivas. Educar entonces es educarse. Y nosotros sabemos que los pequeñitos no son adultos en miniatura, sino que necesitan una suerte de pedagogía especial para transmitir el deber ser, la obligación, lo moral. Pero los adultos, los grandes, tampoco somos seres acabados. De una existencia a otra vamos purificando estas marcas con las que a veces una existencia no es suficiente para modificarla, ¿sí? A veces necesitamos más tiempo. Entonces, cuando necesitamos más tiempo, ¿cómo lo necesitamos? Dios nos bendice con la oportunidad de la reencarnación. Lo que nos quedó pendiente, lo volvemos a intentar en la próxima existencia. Por eso la familia es muy compleja, porque nos unimos ahí con otros seres con los cuales quizás tuvimos deudas mutuas. Quizás en otra existencia tuvimos que ser modelos y referentes y no lo hicimos, y en esta existencia lo tenemos que hacer. Entonces, en la reencarnación podemos tener la bendita oportunidad de reparar, de saldar a estas cuestiones que quedaron pendientes con uno mismo o con los demás. Y elegí esta imagen porque acá tenemos una mano adulta. A veces uno se transforma en un adulto y en otra existencia nuestras manos vuelven a ser pequeñitas para ver qué hacemos con eso, con nuestras manos, con nuestra vida, con nuestras elecciones. Y quería contarles una situación de Renuncia. Es un libro que me gusta mucho, es mi referente, es un clásico mío. Una obra novelada que la dicta el espíritu Emmanuel a través de la mediunidad de Chico Xavier. Y cuando queremos pulir sentimientos, uno de los más difíciles es la pasión. Juana de Angelis comenta que la pasión es una fuerza, una energía que permite el cambio, la revolución, el lograr cosas muy importantes. Pero si la pasión no está guiada por el deber, por la moralidad, por la responsabilidad, esa pasión puede producir una locura o una situación de criminalidad. Vamos a ver un ejemplo de familia, cómo se va purificando este sentir, inclusive cuando no se pudo en una existencia, en la próxima reencarnación. Les cuento sucintamente. Antero era un hombre que estaba, para que nos situemos en qué época, podríamos ubicarnos en 1700, un tiempito en España y otro tiempo en París, Francia. En este momento estamos en París, en Francia. Antero estaba muy ligado afectivamente con una prima lejana que se llamaba Magdalena. Antero era unos años más grande que Magdalena. A nivel familiar era posible que se estableciera un enlace entre Antero, un hijo adoptivo que se crió con su prima, y Magdalena. Magdalena, cerca de los 20 años, se enamora de Cirilo. Y los padres, habilitando este amor, porque su hija elegía a Cirilo, permiten el casamiento. Antero no lo toleró. No toleró esta situación porque decía: desde mi infancia, adolescencia, estoy esperando a esta prima. Y los tíos con los cuales Antero se criaba le decía: bueno, pero Magdalena eligió a Cirilo y esto lo vamos a respetar. Antero esto no lo tolera. No obstante, Magdalena se casa con Cirilo. Y con otra persona, Antero trama una separación entre Magdalena y Cirilo. A Magdalena le hacen creer que Cirilo, yendo a América en un barco, se estrella en la costa y muere. Y a Cirilo le hacen entender, le hacen pensar que Magdalena murió en París por un brote, una peste muy generalizada de viruela. Antero, cuando ve despejado a este enemigo, empieza a seducirla a Magdalena. Y Magdalena le dice: mi estado de viudez no es un estado de libertad de corazón. Yo lo sigo eligiendo a Cirilo. Magdalena en ese entonces, luego de casarse con Cirilo, estuvo 4 o 5 meses junto a él
queda embarazada, pero él parte a América. Era un viaje que tenía que hacer quizás 1 año y luego regresaba. Esto no pasó así. Bueno, ¿qué hace Antero frente a esta decepción? Se enoja, se encapricha, crece en la rebeldía y abandona a Magdalena en la pobreza, teniendo a su hijita Alcione. Luego se vincula a un ser criminal y establece un negocio en el cual consistía en que buscaban personas de África en barcos negreros y los llevaban a las colonias francesas, españolas de América. En este trabajo, en esta actividad corrupta, se liga Antero. Luego la Inquisición se entera de esta situación, lo condena, le saca sus propiedades y Antero elige el suicidio como forma de escape. En algunos momentos quería develarle a su prima esta realidad, pero no se animaba. Vamos a ver qué pasa en el plano espiritual. Antero, después de sufrir muchísimo, de recordar las distintas escenas, de querer desarmar esta mentira, padece de tal manera, ora en un momento determinado y se encuentra con su tía que lo había criado, madre de Magdalena. Y hay este diálogo, vamos, cortito, vamos a seguirlo un poco. Esta tía le dice: hijo mío, Antero, ¿cómo te encuentro? ¿Qué hiciste con el amor que te di? ¿Por qué te pervertiste en la torpeza de las pasiones humanas cuando te enseñé a elevar el pensamiento hacia Dios desde los primeros tiempos en tu infancia? Era desgarrador para esta tía, lo crió como un hijo propio y también le dolía muchísimo el sufrimiento de su hija. Y Antero dice: pero todo el mundo conspiró contra mí. Y ella le dice: ¿no sería más acertado que dijeras conspiraste contra todo? Combatiste los sentimientos nobles que te infundí en la infancia. Luchaste contra la paz de nuestro hogar. Sembraste la mentira y el sufrimiento en el camino de 2 almas en unión santificada por Jesús. Y plantaste las espinas de la esclavitud. En estado espiritual, Antero se encontraba percibiendo que tenía el pie reseco, la mano reseca y los ojos muy nublados, en estado espiritual. Y la tía, que funcionó como madre, le dice: Antero, fíjate cómo te encuentras. El pie lo tenés reseco por estar en caminos delictuosos. La mano con la que firmaste contratos abominables está reseca. Y tus ojos, por tramar la maldad, están en las sombras. Pero Dios no te abandona y te ofrece la oportunidad de volver a nacer. Pero esta existencia que tendrás será una existencia de cura. Y si en esa existencia puedes doblegar tus caprichos, estarás renovado a nivel espiritual. Esta tía había rogado muchísimo para que esa posibilidad de reencarnación sea rápida. De alguna manera, Antero se responsabiliza, porque en un momento le dice: pero si Magdalena hubiese cedido a mi amor, que no era amor, era otra cosa, yo hubiese practicado la virtud con ella. Y la tía le dice: tendrás que hacerte cargo, porque Magdalena siempre te dio consejos fraternales y no los pudiste escuchar. En esta pulseada cede Antero y acepta reencarnar. ¿Cómo reencarna Antero? Van a tener que leer la obra, pero les quería decir algo para entender estas cuestiones. Este libro, en distintas charlas, les voy contando distintos pedacitos. No todo, porque tengo la ilusión de que lo lean. Pero quería transmitir esta cuestión de cómo uno va purificando sus sentimientos en la reencarnación. Además, me da mucha inquietud contarles. Antero
nace como hijo de esclavos semilibertos. Cuando nace, tenía estas marcas cuando estaba en estado espiritual. Los papás lo ven con estas dificultades y estas deformidades en las manos, en el pie y en los ojitos. Y van a pedir la ayuda a su amiga Magdalena, que tenía Alcione, su pequeñita hija de unos 7 años. Y le dicen a su amiga Magdalena si podían sostenerlo y criarlo antero. En aquel momento era un bebé, no era antero conocido para estos esclavos semilibertos. Le dicen: Magdalena, nuestra hacienda, nuestro capataz, nos dice que nosotros los negros no tenemos hijos, sino crías, y nos aceptan crías con deformidad. Los blancos tienen hijos. Magdalena se horroriza de esto. Eran sus vecinos que le ayudaron a hacer una huerta para poder tener alimento. Y el papá de este pequeñín le dice: este niño será tu esclavo. Y Magdalena le dice: no, será mi hijo. Y así es. Es criado por Magdalena y Antero empieza a suavizar esta pasión, vinculándose con Magdalena siendo hijo de ella. Alcione le pone el nombre de Robier en honor a su papá, que era inglés y que sabemos la historia, que se había encargado él de separarlos, entre otras situaciones, o con otras personas también. Bueno, así Antero, no les cuento cómo termina, pero Antero se rehabilita y puede permutar ese sentimiento tan terrible de pasión y locura en amor. Un ejemplo entonces de cómo purificamos nuestros sentimientos a través de la reencarnación. Otro ejemplo, purificando los sentimientos a través de la oración en el hogar. Otra parte de renuncia. Parecen como historias distintas, pero vemos cómo se ensambla. Igual hay muchos detalles que quedan afuera y será para otra charla. Acá la vamos a ver a Alcione más crecida. Su mamá sigue muy convaleciente por la viruela, tenía muchos trastornos en movilidad. Alcione tendría como unos 20 años. Tuvo que salir a buscar trabajo porque su mamá ya de costura podía hacer muy poco y se ofrece como niñera. ¿De quién? De Cirilo. No sabía que Cirilo era su padre en aquel momento cuando va a golpear puertas y busca trabajo. Cirilo la aloja y ella al tiempo se da cuenta que Cirilo era su padre por los nombres y los relatos que le contaba su mamá, pero establece silencio en esa realidad. Quería que se cumpliesen los designios de Dios y si develaba esa verdad iba a causar mucho dolor en la familia. Cirilo estaba casado por segunda vez. Susana era su esposa, que se había ligado con Antero para esta trama terrible. Y Cirilo con Susana tenían una hija, Beatriz. Y Alcione iba a ser la niñera de Beatriz, y así fue. El papá de Susana estaba acostumbrado a practicar el evangelio en el hogar, el suegro, digamos, de Cirilo. Y Cirilo, que tiene una afinidad muy fuerte con Alcione, es más, dice que es igual a Alcione, que si hubiese nacido de Magdalena seguramente hubiese sido mucho más distinta. Bueno, ella decía: eso dicen, suelo ser parecida a mi madre, pero no develaba quién era su madre. Entonces Cirilo, cuando es convocado al evangelio en el hogar, pregunta: ¿por qué hacer el culto evangélico en el hogar cuando tenemos tantas iglesias? Acá en París tenemos en este radio de 20 cuadras más de 25 iglesias. Alcione era un ser muy sublime y se había formado también en el culto del evangelio. Y como ven que tenía ella una suerte de sublimidad en sus enseñanzas, le invitan a hacer el culto en el evangelio, pero el primero en quejarse es Cirilo. Y Alcione le dice lo siguiente: así como atendemos a nuestros familiares enfermos en el hogar, no desconocemos los hospitales.
Atendemos en el hogar a los enfermos sin desmerecer los hospitales. Los padres amorosos enseñan siempre a sus hijos, mas no por eso dejan de ser útiles las escuelas. En las más variadas creencias, colocamos en las manos de los ministros los que nos corresponde hacer. El sacerdote nos podrá indicar caminos rectos, pero a nosotros nos corresponde caminar hacia Dios. En el hogar se pulen estos sentimientos virtuosos a través de la oración. Podríamos decir, tenemos una linda casa espírita que nos brinda charlas, estudios, pero caminar hacia Dios nos corresponde a nosotros. Tomar y hacer vida lo que aquí circula nos corresponde a nosotros. Cirilo quedó sorprendido con Alcione, pudo entender la practicidad del culto en el Evangelio y pudo entender a Jesús a través de Alcione. Más adelante, años y años y años, se devela la verdad por una cuestión que Alcione hizo todo para evitarlo. Y cuando Cirilo levanta un puñal para vengarse de su esposa, Susana, Alcione se pone en intermedio entre Susana y él y le dice, Padre mío, ¿y Jesús? En ese instante, Cirilo suelta el arma. Era la primera vez que Alcione le decía, Padre mío, y convocó a Jesús. Si no hubiese estado el Evangelio en el hogar, bueno, otra historia. Bueno, pudimos comprender la misión de Alcione. ¿Y cómo purificamos nuestros sentimientos en el servicio? Otro costado. Bueno, tenemos ahí nuestro ONG Camino a la Casita, ¿no? Y estos centros de luz que comenzaron en Altos de San Lorenzo hacia el 2000, este año tuvimos una reproducción de centros educativos, y justamente centro educativo porque los primeros que nos tenemos que formar y reformar somos nosotros, los colaboradores. Después vienen otros, pero primero necesitamos ese espacio nosotros mismos. Y ahí estamos en este mes, julio, arrancamos en Los Hornos, La Matanza, Berizo, Ensenada, Villa Elisa, Ringuelet. Gracias a Dios necesitamos de esos espacios, del servicio. Bueno, y les quería contar una anécdota porque muy pequeñita. Estoy armando ahí con otros colaboradores en La Matanza. La única espírita soy yo. Y formar un grupo de colaboradores que sientan lo que hace es un tiempito importante a dedicar. Y conocimos a alguien muy querido, que se los quería presentar hoy. Gabriel y Joel. Gabriel es del barrio. Y ayer fue su segunda vez, porque tenemos estos espacios muy bonitos los martes. Cuando se enteró que esta obra estaba en su barrio, saltó, se puso loco de alegría. Yo quería hacer algo, pero no sabía dónde. Cuando entró al lugar, su espíritu no entraba en su cuerpito. Gabriel saltaba, iba de acá para acá, estaba feliz, contento. Esta sonrisa que fue de ayer, desde el primer día. Y se encargó de empapelar todo el barrio Rafael de Castillo con esta actividad. En las escuelas, en los almacenes, loco de alegría estaba. Yo no lo conocía, entonces pregunto, bueno, ¿qué es de la vida de Gabriel? Y me dicen que Gabriel a temprana edad perdió a sus padres. Es difícil crecer cuando no hay puntos vivos de referencia. Pero lo hizo muy bien. Está casado con Magalí, tienen una hija de 9, otra de 7 y una más chiquitita de 4 meses. Y Gabriel, loco de alegría por esta actividad, que es lo que nos dicen en los mensajes cuando armamos el trabajo, una semana se me hace muy largo, ya llegó este martes.
Para el Día del Niño quiso hacer algo especial, entonces ayer empezó a repartir sus propios juguetes. Como tiene 3 hijas, sus propios juguetes eran todos masculinos, podríamos decir, de varones. Bueno, con eso jugaba con sus hijitas y fue entregando uno a uno a los chiquitos de Rafael Castillo. Él veía la sonrisa de los chicos y yo veía su sonrisa. Era como reparar su infancia, dándole sus propios juguetes a los chiquititos. Yo lo veo desde acá y para mí es como mi héroe. Y aquí lo tenemos a Joel, una dupla hermosa. Joel es el primero en venir, el último en irse, y se enoja conmigo. Me dice, la rubia que está en la puerta me dice que me tengo que ir y yo no me quiero ir. Aviso que me voy a teñir para dejar de ser la rubia, que me reconozca de otra forma. Por Joel, la actividad se va a extender en lugar de 1 hora, 2 horas. Necesita ese espacio, nosotros también, y vamos a estar ahí. Entonces purificamos y nos quedó un poco claro, o por lo menos esa era mi idea, por qué es tan importante el servicio. Nuestro ONG Camino a la Casita toma el nombre de la Casa del Camino. Así llamaban el lugar de asistencia los primeros cristianos. Y es un buen momento compartir un relato que nos regala Amelia Rodríguez desde el plano espiritual a través de la mediunidad de Divaldo Pereira Franco. En este libro, Por los caminos de Jesús, el capítulo 10 me encantó, se llama Amor sin límites. Ahí está. Y les cuento por qué lo elegí. Primero, para entender la fuerza de la oración, para entender el servicio, y porque me quedé un poco prendada de la emoción de la pasión, esa tan difícil. Y justo en este capítulo, en manos de Pedro, con las enseñanzas de Jesús, podemos darle otra vuelta más a la emoción de la pasión y cómo se purifica. Hice un recorte del relato de Amelia, pero dice más o menos lo siguiente. Intentemos quedarnos con alguna idea esta tarde. Dice algo así: la construcción no obedecía a una planificación anterior, nacida por la necesidad de atender a aquellos que no tenían dónde reposar de sus fatigas y sus desgastes orgánicos. Era un reducto de amor que evocaba la presencia del crucificado, ubicada al lado del camino entre Jerusalén y Jopa. Había sido levantada por las manos cansadas de Simón Pedro y con la ayuda de algunos compañeros aficionados al mensaje que por aquel entonces permanecía vivo en las mentes y en los corazones. La habitación principal, de características rústicas, estaba destinado al estudio de la palabra del Señor, a sus comentarios, como así también se asistía a los enfermos que podían movilizarse. Lentamente llegaron a aquel lugar moribundos que no tenían a dónde ir. Más tarde, niños abandonados y enfermos y ancianos desvalidos. A medida que se hacía conocida la Casa del Camino, más números de sufrientes llegaban buscando apoyo y piedad. Crecía el número de asistidos, como así también los problemas por las faltas de recursos para alimentar a tantas bocas hambrientas. El pescador de Cafarnaún era la figura central de esa actividad socorrista. Él conocía de cerca la pobreza, sentía el sufrimiento y se dedicaba cada vez más a las tareas reparadoras. Y era muy común,
casi natural que Simón permaneciera hasta altas horas de la noche trabajando con los enfermos, con los desvalidos. Tan natural le parecía esta rutina que se olvidaba de sus propios desgastes físicos, se olvidaba de sí mismo. Y recién cuando las estrellas fulguraban a la noche, iba a buscar su colchón de paja para reposar por pocas horas. Pareciera que Simón Pedro quisiera rehabilitar la conciencia de culpa de aquellos momentos de negación al Maestro. Y cuando lo invitaban en las charlas públicas a realizar comentarios, el apóstol siempre recordaba la grandiosidad de Jesús y su debilidad como compañero descuidado. Como la casa era de todos, comenzaron a llegar enfermos morales, equivocados. Asistían con una inocultable alegría. También llegaban mujeres vendedoras de ilusiones. Y entre ellas había una que comenzó a manifestar alteraciones de conducta. Le exigía a Simón Pedro mayor atención. Lo desviaba de sus trabajos, de los compromisos asumidos. Y Simón Pedro, inmerso en los mensajes de Jesús, en la tarea con los infelices, no percibió el encantamiento que en esta mujer producía su palabra, su mensaje. Cuando esta mujer avanzó en sus intenciones, la ruda sorpresa lo conmovió. Recordó Simón Pedro su juventud lozana, su unión conyugal, su viudez, el compromiso con Jesús. Y frente a esta mujer que la observaba, que estaba tomada por una pasión incontenible, envuelta en llamas, y percibía los espíritus infelices que la atormentaban, se sintió tan aturdido. Ciertamente, el sentimiento que sentía por ella era de piedad. En un instante se acordó del Maestro y le dijo a esta mujer: el sentimiento que tengo hacia ti es de amor, pero amor del Espíritu. Solo ese amor te puedo ofrecer y es el único que da bendiciones. Cuando abracé a la cruz, elegí la muerte del cuerpo para entregarme a la vida. No veas en mí otra cosa más que un cadáver que respira, aguardando la liberación que algún día llegará. La mujer, perturbada, insistió en sus propósitos inferiores. Simón Pedro, con los ojos nublados y el pecho oprimido, la tomó de los brazos y le dijo: verifico una vez más mi fracaso. Intenté mostrar a Jesús y lo único que hice fue mostrar mis heridas. Querida hermana, perdóname si no logré recuperarte, pero te ruego que me ayudes a no hundirte más en el pantano. Esta casa también es tuya y puedes venir aquí cuantas veces quieras y puedas, pero no te olvides que también es la casa de Jesús, donde habita, trabaja, donde descansa. Y aquí nos invita a nuestra redención, que algún día llegará. La obsedida entró en crisis de rebeldía, gritó, llamó la atención, partió esparciendo injurias a su persona. Aquel día, luego de las arduas tareas, en la noche, Simón Pedro estaba descansando debajo de una higuera, contemplando los astros que brillaban firmemente. Brillaban de una manera suave en aquel momento. Y Simón recordó al Maestro cuando estaba en su casa, en el lago cerca de Cafarnaún. Recordar al Maestro lo conmovió. Y estaba en este estado cuando percibió que detrás de las cortinas de sus lágrimas
estaba la figura del Maestro, sereno, como cuando caminó por sobre las olas del mar en dirección a la barca. Simón estalló de júbilo. Quiso contarle todo lo que había acontecido, oírlo, pero no tuvo tiempo. El Maestro lo consoló y le dijo: Simón, la llama que cuece el pan atrae a la mariposa desprevenida que en ella se consume. El discípulo de mi evangelio es un punto vivo de referencia. Atrae, llama a la atención en donde esté y es víctima de las circunstancias. Corre riesgos siempre, pero nunca es abandonado por mi amor. No temas ni desfallezcas. El agua pura y cristalina que calma la sed también diluye los venenos de acción rápida. Permanece fiel siempre y ama, Simón. Ama cada vez más. Y no te detengas a observar el tormento de esta hermana. Ámala, porque el amor que tú le brindes aclarará su conciencia, la liberará de la red de tinieblas en la que se envuelve. Ama siempre, como el Padre Todopoderoso. Simón, el amor es la fuerza mágica más poderosa y soluciona todos los problemas. Simón quiso continuar con la conversación, pero esa imagen diáfana se había esfumado. Simón logró estar en el ambiente, recuperó el estado en el que estaba y esta vez, más renovado, comenzó a amar de tal manera y con tal intensidad a todos que nunca volvió a temer ni estuvo dubitativo hasta su martirio en la cruz en Roma, unos años más tarde. Queridos amigos, hermanos del alma, infinitas gracias por este espacio, por la escucha, por su presencia tan amena. Y este clima nos dispone a todos mucho mejor para purificar nuestros sentimientos.